capítulo 8. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos. Eclesiastés, capítulo 8. Y vamos a leer estos versículos para que podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros y después vamos a ir discerniendo. La lección de hoy es sabiamente sujetos a nuestras autoridades. Sabiamente sujetos a nuestras autoridades. El Señor desea que estemos sujetos a toda autoridad. Y vamos a hablar de ello extensivamente, pero quiero que vean conmigo el versículo 1, por favor, hasta el 9. Dice la Biblia: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Versículo 5: el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. Pregunta, dice aquí, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Versículo 9 dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. La palabra de Dios, hermanos, va a mostrar aquí que debemos sujetarnos a nuestras autoridades y lo debemos hacer sabiamente. Así es que toma nota de eso: sabiamente sujetos a nuestras autoridades. Ahora, dos asuntos en cuanto a este tema. El primero es, debemos obedecer su mandato. La autoridad tiene mandamientos o leyes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de debemos obedecer el mandato de nuestras autoridades. Y número 2, en segundo lugar, debemos discernir el mandato de nuestras autoridades. Primero es, debemos obedecer el mandato de nuestras autoridades. Y el segundo asunto es, debemos discernir el mandato de nuestras autoridades. O sea, ocupamos obediencia y discernimiento. Obediencia y discernimiento. Porque tú y yo estamos bajo ley. Nosotros tenemos autoridades y las tenemos que respetar. ¿Saben? Lo que acabamos de leer aquí, en el versículo 1 en adelante, noten el 2, dice: te aconsejo que guardes el mandamiento. Te aconsejo que guardes el mandamiento. O sea, la orden está ahí. Obedece a tus autoridades. Y esto, hermanos, hace eco en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo lo dijo en Romanos 13. No tenemos escapatoria. Tenemos que obedecer la ley. Pero, hermanos, ¿quién quiere obedecer a las autoridades? ¿Quién quiere obedecer la ley? Si tengo prisa y me puedo pasar la luz roja sin que nadie me dé una infracción, ¿lo voy a hacer o no? Si de pronto necesito algo y puedo sobornar, darle una mordida a alguien para que el asunto sea más rápido, de una manera natural, ¿lo voy a hacer? Pues si me da para el refresco, joven, ¿verdad? Con todo gusto podemos facilitar el proceso. ¿Es cierto? Y todos nosotros, de alguna manera, no queremos obedecer a las autoridades. Nosotros somos el enemigo número 1 de la ley. El ser humano es el enemigo número 1 de la ley. Nadie quiere ponerse bajo autoridad.
Y es una verdad, hermanos. ¿Acaso no es cierto? Piensa en tu vida por un momento, piensa conmigo. ¿Cuántas veces no hemos quebrado la ley? Y lo justificamos de una u otra manera. Y en nuestra mente sabemos que estamos mal porque estamos infringiendo la ley, y sin embargo tenemos una razón del por qué lo hacemos. ¿Saben? Estaba leyendo una historia interesante. El gobernador de Massachusetts, en aquellos entonces, se llamaba Christian Herter. Y este gobernador, Christian, estaba corriendo para un segundo término. Y le estaba echando muchas ganas porque ya había estado en la silla un periodo y quería estar otra vez un segundo periodo, y estaba echándole ganas. Durante las campañas se levantaba temprano y estaba ocupado buscando esos votos, viendo gente, etc. Pero un día en particular, el gobernador de Massachusetts, Christian Herter, se paró temprano, fue a buscar esos votos y no había comido, y de pronto recordó que había una comida auspiciada por una iglesia del lugar donde él estaba. Y dijo, wow, voy a llegar ahí para comer. ¿Verdad? Tenía hambre, tenía mucha hambre. Así es que llegó finalmente a ese lugar y ya era tarde y estaba muy hambriento y estaba formado ahí en la fila como todo buen ciudadano, ¿verdad? Quiere los votos de la gente, ¿no? Así es que va a tener que someterse a la fila. Entonces, él de pronto llegó ante la señorita que estaba sirviendo el pollo y extiende su plato para que la señorita le sirva, y la señorita le pone una sola pieza de pollo, nada más una. ¡Puf! Se la pone él. Y le dice, pásele, el que sigue, ¿verdad? Y entonces el gobernador de Massachusetts se le queda viendo por un momento y le dice, disculpe, ¿podría darme otra pieza de pollo? Y la señorita rápido le responde, le dice, lo siento, pero tengo que dar solo una pieza de pollo por persona. Y el gobernador le dice, pero tengo mucha hambre. Y la señorita le dice, lo siento, solo una pieza por persona. Ahora, este gobernador de Massachusetts era una persona modesta, era sencilla, no le gustaba tirar el título nada más por tirarlo, ¿no? Pero como tenía hambre, en esta ocasión decidió ponerle un poquito de peso al asunto, ¿no? Y se le queda viendo a la señorita y le dice, perdone, ¿sabe quién soy yo? Soy el gobernador de este estado. Y la señorita se le queda viendo y le responde, bueno, ¿y usted sabe quién soy yo? Entonces el gobernador se le queda viendo, ¿verdad? Como, ¿usted sabe quién soy yo? Y el gobernador se le queda viendo y la señorita dice, soy la persona encargada del pollo. Así es que siga su camino, por favor, caballero. Solo una pieza por persona. Y el gobernador sigue su camino. Y te pones a pensar y dices, wow, ¿quién tenía que someterse a quién? Pero podemos ver en el corazón de cada uno de nosotros cómo es que queremos salirnos con qué. Con la nuestra, ¿no? Hey, una pieza por persona. Y sin embargo, él tenía mucha hambre, ¿no? Y Dios, hermanos, desea que nosotros nos sujetemos sabiamente a las autoridades establecidas. Sea el gobernador, sea el policía, el profesor, el pastor o la persona encargada del pollo. Quien sea. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y noten conmigo aquí, vamos a hablar de eso. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que hacer una evaluación personal y pensar en dónde estoy infringiendo la ley y tengo que corregir eso y tengo que ser sabio. Noten el versículo 1. Hablando de debemos obedecer el mandato de nuestras autoridades. Se requiere sabiduría, hermanos, porque no es fácil, pero dice el versículo 1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? O sea, en otras palabras, ¿quién entre ustedes es sabio? ¿Y quién conoce todas las respuestas? Es lo que está diciendo aquí. ¿Quién sabe la declaración de las cosas? O sea, ¿quién sabe las respuestas? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? La realidad, hermanos, es que nosotros no sabemos lo que Dios tiene en mente cuando Él pone sobre nosotros gobierno o autoridad. Nosotros en este momento tenemos un gobierno. Algunos de nosotros no estamos conformes con el gobierno porque no
hacen nuestra voluntad. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Cuando hablamos acerca de ciertas cosas que nosotros queremos que el gobierno haga, que cambien ciertas leyes migratorias, que cambien ciertas leyes de las aseguranzas médicas, etc., o cualquier cosa que tú tengas en mente que requieras del gobierno, la realidad es de que tú no puedes hacer nada al respecto porque ellos son el gobierno. Tú y yo no podemos dar la respuesta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos sabios? ¿Sabemos la declaración de las cosas? Ellos están a puertas cerradas, dialogando, discutiendo, hablando entre ellos, maquinando cosas. Nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de nuestro presidente. ¿Alguien de ustedes sabe lo que hay en el corazón del presidente? Él podrá ponerse de pie delante de ti y echarte todo un rollo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos mejor que nadie que es solamente un ¿qué? Un rollo. ¿Verdad que sí, hermanos? De eso se trata la política, de ganar votos. En ciertos países nuestros, ¿acaso no se ganan los votos dándole tarjetas a la gente para que vayan y gasten en las tiendas? O en algunas colonias les regalan planchas, o lavadoras o licuadoras, etcétera, y te quieren comprar el voto y nada más es puro bla bla bla, pero nosotros en realidad no sabemos lo que hay en el corazón de ellos. Eso es lo que nosotros no sabemos. No sabemos la agenda personal de cada persona en el gobierno. Podemos opinar o pensar, pero realmente no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando. Como dice aquí el versículo 1, ¿quién como el sabio? O sea, ¿quién puede ser sabio y quién como el que sabe la creación de las cosas? ¿Quién puede saber? Ninguno de nosotros, hermanos. Así es que debemos movernos de esa situación. Yo no sé qué es lo que está pensando nuestro presidente, ni qué es la intención de Dios también al haberlo puesto. Pero Dios lo puso, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo puso el Señor? Porque la Biblia lo dice. Eso sí es lo que sé. Escuchen lo que dice el Salmo 103. Escuchen lo que dice el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde estableció Jehová su trono? En los cielos. Y su reino domina sobre todos. Dice el Salmo 103, 19. Su reino domina sobre todos. Efesios 1:11. La Biblia dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11 dice eso. Dios hace su voluntad. Juan 19:11. ¿Se acuerdan cuando Jesús está ante Pilato? Y está Jesús, entre comillas, siendo juzgado. Y el Señor le responde. Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Tú no tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera ¿qué? Dado. Entonces tú y yo como cristianos debemos entender lo mismo. El gobierno que tenemos o cualquier autoridad que tengamos, y vamos a hablar más adelante acerca de diferentes autoridades que podamos tener hoy, fueron dadas por Dios. Dios las estableció, Dios nos las ha dado. Y cada persona en autoridad un día va a tener que dar cuentas. La Biblia dice que se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar al mundo con justicia. Dios le ha dado autoridad a nuestro gobierno. Dios va a juzgar nuestro gobierno. Tú como padre de familia, tú hermano, como padre de esa casa donde tú vives, como líder de tu esposa y de tus hijos, Dios te ha dado autoridad. ¿Porque acaso no el hombre es el líder de la casa? ¿Quién le dio la autoridad? Dios. ¿Quién va a juzgar a ese individuo? Dios. Y los hijos también están bajo autoridad y van a ser juzgados. Y cada uno de nosotros va a ser juzgado eventualmente. Pero noten aquí, hermanos, cuando hablamos de obedecer a nuestras autoridades, debemos obedecer el mandato de ellos. ¿Quién de nosotros sabe? Lo único que sabemos es que Dios los puso. Así es que no perdamos el tiempo tratando de adivinar qué hay detrás de ellos o de lo que están haciendo. Debemos confiar en Dios. Nota lo que dice el versículo 1 en la parte que sigue. Dice la sabiduría del hombre. ¿La sabiduría de quién?
ilumina su rostro. ¿Qué hace la sabiduría del hombre? Ilumina el ¿qué? El rostro. Dice, y la tosquedad de su semblante se mudará. O sea, la tosquedad de su semblante es como cuando te levantas de malas y tienes carita de perro bulldog. ¿Nunca han visto esa cara? ¿Ah? ¿No? Piensa en el espejo un día que estén de malas y la van a ver. Hasta con los dientes de fuera, así. ¿Verdad? A veces todos nosotros tenemos esa carita tosca, horrible, que, ¿verdad? Mis hijas me decían, papi, nosotros sabemos cuando estás enojado. Y le digo, ¿cómo saben que estoy enojado? Se miran la frente. Me decían, cuando funges aquí de una manera, sabemos que estás enojado. Y es la tosquedad del rostro. Pero dice él aquí que la sabiduría del hombre ilumina el rostro y aún esa tosquedad, esa carita de bulldog, se va, cambia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, en cuanto a obedecer a nuestras autoridades? ¿Saben lo que esto quiere decir? Es de que Dios, hermanos, resplandece sobre nosotros. Vayan conmigo al Salmo 34, por favor. Salmo 34, quiero que vean aquí lo que pasa, porque sé que es difícil obedecer a nuestras autoridades y a veces el no saber qué están tramando, qué es lo que van a decidir hacer, nos causa frustración, pero sabemos que Dios nos ha puesto. Pero algo que nosotros debemos hacer, hermanos, considerando lo que dice la Biblia aquí, de que la sabiduría del hombre ilumina el rostro, nosotros debemos entender que Dios resplandece sobre nosotros. Dios no nos está llamando a derrocar gobiernos, hermanos, sino a ser sabios. Y la sabiduría consiste en esto. Nota el Salmo 34, 5. Dice, los que miraron a Él, ¿qué les pasó, hermanos? ¿Fueron qué? Alumbrados. O sea que cuando tú estás mirando al Señor, cuando tú estás buscando a Dios, muestra sabiduría. Porque en esa búsqueda empiezas a temer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tú estás buscando al Señor, tú estás confiando en Él para todo lo que se hace debajo del sol. Lo cual produce, hermanos, un resplandor en nosotros. Como dice las Escrituras aquí, los que miraron a Él fueron ¿qué? Alumbrados. Y sus rostros no fueron ¿qué? Avergonzados. Escúchame bien, hermano. Escúchame. Cuando el rostro de Dios alumbra sobre nosotros, ¿somos qué? Bendecidos. Es una bendición, hermano. Estar en la presencia de Dios y el rostro de Dios alumbra sobre nosotros, como dice aquí, los que miraron a Él fueron alumbrados, somos bendecidos. Escucha esto. Cuando nuestro rostro alumbra sobre el mundo es bendecido. Deja que Dios alumbre tu rostro mientras tú confías en Dios. Nosotros no confiamos en nuestro gobierno, hermanos. No confiamos en nuestras autoridades. Sabemos que Dios los puso. Y tú puedes voltear a verlos y decirle, bueno, pero de divinos no tiene nada. No hay nada bueno en ellos, pero sabes que Dios los puso ahí, Dios lo permitió. ¿Estamos juntos? Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes. Pero para mí eso no importa. Lo que importa es entender que el hombre sabio, dice la Biblia, el hombre es sabio, hermanos. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Cuando tú y yo somos sabios, empezamos a entender que lo más importante es buscar a Dios, porque Él me va a alumbrar a mí para que yo pueda alumbrar al mundo. Por eso, hermanos, nosotros repetimos Números 6, 24, 26. No lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? ¿Qué dice Números 6, 24, 26? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga ¿qué? Resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti ¿qué? Misericordia. Jehová alce sobre ti ¿qué? Su rostro y ponga en ti paz. Eso es una bendición, hermanos, que estamos buscando de Dios. Y por eso es que tú y yo como cristianos todas las mañanas nos levantamos temprano para tener comunión con Dios, para buscarle temprano en la mañana, anunciar por la mañana su ¿qué? Su misericordia. Y ahorita al final de la noche, ¿qué anunciamos? Su fidelidad. Dios fue fiel.
Dios tuvo misericordia de nosotros hoy. Por eso es que tú y yo cada mañana nos levantamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él haga nuestro rostro resplandecer. ¿Y cómo es que ese rostro resplandece? Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios. Cuando nosotros tenemos una plena confianza en el gobernador de nuestra nación cristiana. Porque nuestra nación no está aquí en la tierra, hermanos. Nuestra nación está ¿dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Al final del día, el único pasaporte que vale no es el americano, ni el centroamericano, ni el norteamericano, ni el sudamericano. El único pasaporte que vale, hermanos, es Cristo Jesús. Amén. Y Dios reina sobre nosotros. Y ahí está la confianza. Y por eso es que cuando tú y yo vemos a nuestras autoridades, vemos el gobierno, todo lo que hacen fuera de control, nosotros seguimos bajo el control del Espíritu Santo. Tranquilos, porque sabemos que Dios está en control. Y Dios tiene control, ¿no es cierto, hermanos? Vayan conmigo a Daniel capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4. Noten lo que dice la Biblia en cuestión de el control que Dios tiene sobre nosotros. Él reina sobre nosotros, hermanos. Él nos dice, lo que estamos analizando, que debemos obedecer el mandato de nuestras autoridades, pero requiere esa sabiduría de entender que es Dios quien ha puesto a todos ellos y que debemos estar en comunión con Dios para que Él resplandezca nuestro rostro y nosotros podamos bendecir al mundo de esa manera. Pero escuchen cómo es que Dios reina sobre nosotros, hermanos, y no debemos depender del gobierno en el cual nosotros estamos. Daniel 4:34, ¿estamos juntos? Ese es Nabucodonosor, el rey Nabu. Dice la Biblia: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué, escucha, al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, el reino de nuestro Dios, hermanos, es eterno. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hermanos, ¿quién tiene todo bajo control? Dios. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, Dios es la fuente de todo poder, dominio y autoridad que existe en cualquier lugar, en toda la creación. ¿Quién lo dice? ¿Quién le puede decir a Dios: ¿qué haces? ¿Por qué pusiste estos políticos ahí en la Casa Blanca? ¿Por qué tenemos a estos gobernadores? O a veces, cuando hablamos ya a niveles más nuestros, en el trabajo, ¿por qué pusiste a ese de supervisor? ¿Por qué él es el manejador? O en la casa los hijos, ¿por qué me diste estos padres? ¿No es cierto? O las hermanas, ¿por qué me diste este esposo? Mira para el líder que tengo aquí en la casa. Bueno, tú lo escogiste, ¿no? Pero podemos empezar nosotros a pensar cosas raras. Dios, hermanos, tiene todo bajo control. Luego notan el versículo 36, ahí dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. O sea, Nabucodonosor quedó loco, hermanos, en algún momento de su vida, y la razón le regresó, y la majestad de mi reino, escucha, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi ¿qué? En mi reino. Dios lo quitó, hermanos, y Dios lo volvió a levantar, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Nabu, hermano, reconoció a Dios en su vida. Dijo al final: Él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Nabucodonosor, hermanos, estaba lleno de soberbia. Y Dios lo enloqueció y lo quitó del reino.
Pero cuando Nabucodonosor reconoció a Dios, hermanos, Dios lo volvió a restablecer con más grandeza. Hermanos, Dios es la fuente de todo poder. Ahora, la palabra nos advierte, hermanos, la palabra de Dios consistentemente en cuanto a las consecuencias si nos atrevemos a ignorar, subvertir o menospreciar la autoridad de Dios. No podemos ignorar la autoridad de Dios, ni mucho menos subvertirla, rebelarnos contra ella, porque entonces vamos a pagar las consecuencias, hermanos. Nosotros como cristianos debemos caminar sabiamente por el mundo, atentos, llenos de gozo. Aquí la Biblia dice, ¿quién de nosotros es sabio? ¿Quién sabe lo que Dios está haciendo? ¿O quién sabe lo que hay en el gobierno? Eso no es nuestro problema. Nosotros tenemos que caminar sabiamente. El hombre sabio ilumina ¿qué? Su rostro. Y lo hace mientras está en la presencia de Dios, confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos caminar como gente sabia, contentos, hermanos, listos para bendecir a los demás, no con caras amargadas, llenas de tristeza, dureza o impaciencia y dolor por todo lo que vemos en el gobierno, como los discípulos dispuestos a pedir fuego del cielo para que los consuma Dios. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Entraron a Samaria y de pronto los samaritanos no cumplieron sus demandas. Y Jacobo y Juan le dijeron a Jesús, Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Y el Señor les dijo, ¿qué les pasa? Yo no vine a condenar, vine a ¿qué? A salvar. Dios está en el negocio de salvar almas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras autoridades? No sabemos, pero sí sabemos que Dios tiene todo eso bajo control, hermanos. Amén. Ahora, aquí dentro de obedecer a nuestras autoridades, nota, se requiere carácter. Observa el versículo 2. Aquí hay una palabra que me llama la atención en el versículo 2, al final, juramento de Dios. La palabra del juramento de Dios. ¿Notan ahí? La palabra del juramento de Dios. Pero antes de eso dice el predicador aquí, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Hermano, como cristianos estamos obligados a obedecer a nuestras autoridades. Es una obligación. ¿Por qué? Porque han sido establecidas por Dios. ¿Amén? Hablemos, por ejemplo, en la iglesia. Dentro de la iglesia de Dios. En Deuteronomio 17:12, escucha lo que dijo el Señor, hablándole al pueblo de Israel. El hombre que procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. O sea, dentro de la iglesia, Dios ha puesto sacerdotes, ministros, jueces, que conocen las Escrituras y saben las Escrituras. La Biblia dice que está prohibido desobedecerlos. En Hebreos 13:17, hablando de la iglesia, la autoridad que tiene, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, pónganmela fácil, hermanos, obedezcan, por favor. Lo que leamos en las Escrituras, lo que estemos analizando juntos, seamos no solo oidores, sino hacedores. Ahora, yo trato de hacer lo mejor, de leer y leer y leer, para explicarte lo más simple posible lo que la Biblia dice, para que juntos hagamos la voluntad de Dios. Tú la tienes fácil porque estás sentado ahí y nada más vas a dar cuentas por ti. Pero yo un día voy a estar delante de Dios y voy a dar cuentas por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, y hasta por ya. Luego, los que están en los niños, los que están en los jóvenes, y todos los que están bajo mi autoridad. ¿Está fácil la cosa, hermanos? Imagínate. ¿Y qué pasó con este? ¿Y qué pasó con otro? Y yo qué sé, Señor, apenas se puede dar cuentas de mí. Pero Dios me va a pedir cuentas. Por eso es que aquí la Biblia dice, hey, la iglesia
obedezcan a vuestros pastores y sujétense. ¿Para qué? Para que se les haga fácil el día cuando ellos estén allá enfrente dando cuentas de cada uno de ustedes. Ahora, en la casa, hermanos, esto es en la iglesia, pero ahora hablemos de la casa. En la casa, ¿quién es la autoridad de la casa? Efesios 5:23, todos lo sabemos. El marido es cabeza de la... Yo pensé que los maridos iban a decir, la mujer. Se alientan. Pero bien, la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. Mujer, ¿quién es tu autoridad en la casa? ¿Nada más una está convencida? Anótale, hermana, por favor, Efesios 5:23. El marido es cabeza de la mujer. Si alguien te pregunta, ¿quién es tu autoridad en la casa? La respuesta es, mi marido. Y yo sé, lo volteas a decir, no, para nadie. Yo sé. Una vez más, tú lo escogiste, no me eches la culpa a mí ni a nadie más. Ahora, el hombre, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿quién es la cabeza del marido? Cristo. La autoridad del hombre es Cristo y la autoridad de la mujer es el marido. Hijos, Efesios 6:1, ¿qué dice el Señor? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Así es que cuando hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, los ministros, los sacerdotes, los jueces que están en la iglesia, los ancianos, son autoridad. En la casa, Cristo es cabeza del marido y el marido de la mujer, y los padres son autoridad sobre los hijos. Y tenemos que entenderlo y tenemos que tomar acción. Ahora, en la sociedad, Romanos 13:1 y 2, por favor vayan para allá conmigo. Quiero que leamos esto juntos porque es de suma importancia. Quiero que entiendan junto conmigo la importancia de obedecer a nuestras autoridades. Y todos aquí tenemos autoridades, gente que está sobre nosotros. Pero quiero que vean conmigo en el Romanos 13:1 y 2. Aquí Pablo nos va a dar el mandamiento y nos va a dar 3 razones por las cuales debemos obedecer. ¿Estamos listos? Dice la Biblia ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hijos, ¿quién es su autoridad? Mis padres. Esposa, ¿quién es tu autoridad? Mi marido. Marido, ¿quién es tu autoridad? Cristo Jesús. Tienes que someterte a esas autoridades. Ahora, los niños tienen otras autoridades. En la escuela tienen profesores. Ellos son su autoridad también. Nosotros en el trabajo tenemos autoridades sobre nosotros. Cuando vamos manejando, ¿quién es la autoridad? La policía. ¿Estamos? Hay autoridades. Cuando vamos al hospital, ¿quién es la autoridad en el hospital? El doctor. Él es la autoridad. Sométase toda persona a autoridad superior. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién puso a los policías? Dios. ¿Quién puso a los doctores? Dios. ¿Quién puso a los padres? Dios. ¿Quién puso a los profesores? Dios. Es Dios. No hay autoridad, hermanos, sino de parte de Dios. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, la primera cosa que necesitamos entender es que toda la autoridad que hay en el mundo, hermanos, Dios la puso. Segunda cuestión aquí, quien se opone a la autoridad, a Dios resiste. Por eso cuando el oficial te dice, bájese del carro, sístese a la banqueta y pídame perdón, te paras del carro, te hincas y le pides perdón. Por mentiroso. Te preguntó, ¿sabe usted por qué lo paré? No. ¿Y tú sabes por qué te paró? ¿Vas texteando? ¿Vas en el teléfono? ¿Vas a alta velocidad? ¿Te pasaste el rojo? ¿O le dices la vuelta rápido, sin pensar? ¿A quién queremos engañar, hermanos? Te corren del trabajo. Cuando te corren no es porque eras una buena persona. La buena gente que soy cristiano, me corrieron. Todo el tiempo llegabas tarde.
Te la pasabas hablando de Cristo Jesús todo el día. O sea, en la escuela te reprueban. Puras Fs de fantástico. ¿Por qué te reprobaron? Porque no te sometes a la autoridad. ¿No es cierto? Ves las noticias y la madre llorando. Ay, encarcelaron a mi hijo, lo mataron los policías. Y andan haciendo todos una protesta y esto y lo otro. Y luego pasan la foto de los muchachos. Con razón lo mataron, hasta yo lo hubiera matado también. O sea, ¿a quién queremos engañar? Cuando tú te rebelas a la autoridad, ¿contra quién te estás rebelando, hermano? Contra Dios. Y nota lo que dice el versículo al final. Dice el 2, de modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice, y los que resisten, juntos leamos, ¿qué dice la Biblia ahí? Acarrean condenación para sí mismos. ¿Estamos juntos, iglesia? Es un deber cristiano respetar la autoridad. Y cada vez que nosotros no guardamos la ley, cada vez que nosotros no estamos cumpliendo la ley, se espera que acarreemos, ¿qué, hermanos? Condenación. Tenemos que entender eso. Y tenemos que parar el justificar el por qué estamos haciendo cosas ilegales. No podemos justificarlo, hermanos. Lo que es ilegal es ilegal. Hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora no se pongan tristes, ¿eh? La cosa aquí es pensar y decir, bueno, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Noten conmigo lo interesante del versículo 2, regresando a Eclesiastés. Noten conmigo, dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿El juramento de quién? De Dios. Piensa conmigo en esto. ¿Acaso no hemos hecho voto de lealtad delante de Dios? Por ejemplo, en cuanto a la iglesia, tú de pronto reconoces tu pecado, has puesto tu fe en Cristo Jesús. ¿Acaso no has hecho un voto de lealtad al señorío de Cristo Jesús? ¿Acaso no de eso se trata, hermanos? Reconozco mi pecado, Padre, perdóname, y te recibo como mi Señor y mí. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Estás pidiendo al Señor que Él sea tu Señor. Estás haciendo un voto de sumisión. No es nada más hablar por hablar. Alguien dijo, ¿verdad? De lengua me echó 2 tacos, ¿verdad? O sea, podemos decir lo que queramos, pero la realidad de las cosas es que cuando yo estoy diciendo eso, estoy haciendo un voto delante de Dios. Ahora, en cuanto a nuestra vida familiar, piensa en tu matrimonio, en tu vida como padre. ¿Acaso no, cuando estuvimos en el altar, o ante el juez, o ante el rabí, o el sacerdote, quien hayamos estado, no prometimos vivir juntos en santo matrimonio hasta que la muerte nos separe? ¿Acaso no prometimos eso? ¿Acaso no es un voto de lealtad? ¿Delante de quién fue, hermanos? De Dios. En cuanto a nuestros hijos, ¿acaso no es nuestro deber? Y tener hijos es una responsabilidad y es un voto delante de Dios de que los vamos a cuidar hasta que nos dejen para unirse con su cónyuge, para ser una sola carne, hermanos. ¿Acaso no es nuestro deber y responsabilidad cuidarlos y criarlos? Ahora, en cuanto a la sociedad, hermanos, en la cual nosotros vivimos, como ciudadanos de esta nación, ¿acaso no hemos prometido vivir bajo las leyes establecidas? ¿Qué decimos en el I Pledge Allegiance? Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos. Ahora, ¿eso es un acto cívico nada más, hermanos? ¿O es un acto delante de Dios? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo demás es, que dice el hermano, pecado. Y todo lo hicimos con la mano en el corazón, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo hicimos con la mano en el corazón? Cuando estábamos pidiéndole perdón a Dios.
Teníamos la mano en el corazón, porque el corazón se había dado cuenta de que éramos pecadores. Cuando estábamos casándonos, teníamos la mano en el corazón, porque lo hicimos por amor. Cualquier clase de amor que esté así, pero lo hicimos con la mano en el corazón. Cuando tuvimos a nuestros hijos, fue con la mano en el corazón. Cada vez que prometemos fidelidad a la bandera de los Estados Unidos, lo hacemos con la mano en el corazón, hermanos. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es de que nosotros como cristianos debemos obedecer a nuestras autoridades, porque eso es sabio. Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo tras las escenas o que lo que el gobierno está intentando hacer o haciendo, pero yo tengo una responsabilidad, porque es un juramento delante de ¿quién? De Dios. ¿Amén? Ahora, veamos aquí, hablando acerca de obedecer el mandamiento de nuestras autoridades. Nota lo que dice el versículo 3. La palabra del rey, hermanos, es con potestad. Y vamos a verlo en lo que la Biblia dice en el versículo 4, antes de leer el 3. Observa conmigo en el versículo 4, dice, la palabra del rey es ¿con qué? Con potestad. O sea, la palabra del rey tiene potestad, o sea, tiene autoridad. Ahora, nota conmigo en el versículo 3, hablando de potestad. Potestad, hermanos, implica honrar al rey. Dice en el versículo, no te apresures a irte de su presencia. En aquellos entonces, hermanos, así como en nuestros días también, no es cualquier cosa estar ante la presencia del rey. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en la Casa Blanca? ¿Ha desayunado con el presidente? Ay, me llamó esta mañana el presidente, voy a desayunar con él. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese privilegio? Hay un hermano aquí que tuvo la oportunidad de estar en la Casa Blanca y se fotografió con Bush. Y cuando vi esa foto me dio una envidia del tamaño del mundo. ¿Qué puedo hacer? Dios te dio la oportunidad. Pero imagínate estar en la presencia del presidente de los Estados Unidos. Independientemente de cómo sea, quien sea, debemos honrarlo. La Biblia dice que debemos darle honor. Porque debe ser así, hermanos. Ante cualquier autoridad nosotros debemos guardar absoluto respeto. Por eso aquí dice, no te apresures a irte de su presencia. Imagínate, estás en la Casa Blanca y estás sentado ahí en una sala y de pronto entra el presidente. Ya vino el presidente, y te paras y le das la espalda y te vas. Y lo dejas con la mano extendida. ¿Eso es darle honra al presidente, hermanos? ¿Eso es darle respeto al presidente? No. Por eso nuestros abuelos, siempre que entramos a la casa, ¿verdad? Y nos pasamos así, como burros, dicen ellos, sin saludar. Chamaco, saluda, para eso es burro. No hay respeto, ¿es cierto? Entran los niños y no saludan a nadie. No hablan con nadie. Deberían de pararse los niños cada vez que entra un adulto, ¿no? Así como nosotros nos paramos en la corte cuando entra el juez. O cuando el presidente entra, ¿acaso no debe pararse? Imagínate, entras a la recámara y está tu esposa acostada y cuando te va a entrar se levanta y se para. Porque eres autoridad. Hey, ¿no es tu autoridad? Hermanos, ¿qué pasó? Señor, ayúdanos. Ahorita los voy a llevar allá, hermanos, ¿no? No se cree que nos vamos a quedar así. Pero también los hombres, ¿no? Honrar a la mujer. También le vamos a hablar a los hermanos, no se preocupen, hay para todos. Pero en la vida civil, ¿qué dice Pedro? ¿Saben lo que dijo Pedro? En la vida civil dijo, honrad al rey. El apóstol Pedro, escribiendo en su primer carta, dijo, honren al rey, respétenlo. Ahora, en la vida familiar, hermanos, Efesios 6, ¿qué le dijo Pablo a los hijos? Después de decirles, obedezcan a sus padres. Les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pablo les recuerda a los niños uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, Dios les ha dado autoridad y son sus padres. Y la Biblia dice que tienen que obedecerlos. Y la Biblia dice que tienen que honrarlos.
¿Todo para qué? Para que te vaya bien. Y vean, volteen atrás. Todos los hijos que han deshonrado a sus padres no les ha ido bien. A lo mejor tú y yo somos uno de esos hijos que no honró a sus padres y no nos ha ido bien, o no nos fue bien, hasta que pedimos perdón por tal pecado. La Biblia dice, hermanos, hablando de las mujeres, Primera de Pedro, capítulo 3, escucha. Después de que Pedro empieza a hablar de las mujeres, de cómo deben comportarse delante de los hombres, porque son su autoridad, les dice, como Sara obedecía a Abraham. ¿Qué hacía Sara, hermanas? ¿Obedecía a quién? Abraham. ¿Por qué lo obedecía? Porque era su autoridad, llamándole Señor. Yo subrayé esta frase. Es el ideal de todo hombre, ¿verdad? Imagínate, llegas a la casa y la esposa dice, mi Señor, ¿qué va a comer hoy? Mi Señor, ¿quiere un cafecito en la cama o en la sala? Imagínate. Sales de la casa para ir a la iglesia, mi Señor, déjale cargo la Biblia. Hey, dice la Biblia, Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Iglesia dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Cuántas hijas de Sara tenemos aquí? Más una por allá, pero soltera. Eso no vale. Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros sois hijas, si hacéis el bien. Pero ahora aquí va para los maridos. Pedro también les dice, vosotros maridos igualmente ¿qué? Así como las mujeres te llaman Señor, tú también dile Señora. Pero de buena manera, ¿eh? ¿Por qué? Estaba leyendo unos reyes de Inglaterra. ¿Conocen a la reina Elizabeth? Bueno, ella y su esposa estaban en la casa y esa mañana se habían peleado, pero de esas peleas buenas, ¿verdad? Entonces el rey, el príncipe, ¿verdad? Se levanta y no quiero saber más. Sale de la recámara y va rápido caminando y se mete a su despacho y cierra la puerta. No quiero saber nada. Ah, pero la reina, pues la reina, ¿no? Se salta. Y empieza a tocar y dice, abre, que es la reina de Inglaterra, abre. No le abrí. Y tocando, y dice, abre, soy la reina de Inglaterra. Y el príncipe ni le hacía caso. Después de un ratito, la reina le dice, ¿quién es? Tu esposa, mi amor, abre, por favor. Y le abrió. Nota ahí lo que pasa. No se trata de ver quién es quién, ella es la reina de Inglaterra, yo soy el príncipe de Inglaterra. No, somos esposas. El respeto, ¿no? El amarnos. Somos esposos. Y la Biblia dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso que más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo me pregunto, ¿cuántas de nuestras oraciones no llegan ni al techo? Algunos dicen, no, todas nuestras oraciones pasan del techo porque el Señor siempre escucha. Bueno, aquí dice que nuestras oraciones tienen estorbo cuando uno como marido no trata bien a quién, a su mujer. Hombre, yo te pregunto, ¿estás honrando a tu mujer? ¿La estás tratando como vaso frágil? ¿Como esa ayuda idónea de la gracia de la vida? Eso es en la vida familiar, hermanos. Los hijos tienen que honrar a sus padres, la señora tiene que honrar a su esposo, el esposo tiene que honrar a su señora. Luego en la vida espiritual, ¿acaso no? Nosotros debemos decir, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Acaso no debemos decir eso, no? Porque tú creaste todas las cosas y por tu lado existen y fueron creadas. Ahora, hermanos, potestad implica aplicar la ley. Nota aquí, hermano, hermana, potestad no solo es darle honra al rey, pero también la potestad, cuando una autoridad tiene potestad, implica que él o ella puede aplicar la ley. Por eso es que, hijos, cuando les dan sus chanclazos, pues es por eso, porque están fuera de la ley. Dice aquí, ni en cosa mala persistas.
Nosotros como empleados de trabajo, si no hacemos lo que la compañía dice, por eso nos dan un warning. Si estamos manejando y hacemos una infracción de tráfico, por eso nos dan una infracción, porque hemos hecho algo malo. Dice, ni en cosa mala persistas. ¿Por qué? Porque Él hará todo lo que quiere. O sea que la autoridad va a aplicar la ley sobre nosotros. Así es que nosotros debemos entenderlo. Muchas veces el problema, hermanos, no es la autoridad. El problema es que nosotros no queremos obedecer el mandamiento. No queremos obedecer las reglas de tráfico. No queremos obedecer a nuestros patrones. No queremos, hijos, obedecer a nuestros padres. En la iglesia, el pastor te dice algo y te ofendes y no quieres obedecerlo y te vas a otra iglesia. Es lo que pasa, hermanos. El problema no es la autoridad, el problema es el corazón del ser humano que se rebela contra la autoridad. Nadie quiere ser sujeto a alguien. Y por eso es que la desobediencia, hermanos, cuando lo pensamos, es un estrago en el corazón, soberbia, porque no queremos que alguien sea nuestra autoridad. Por eso los hijos se rebelan en la casa, no porque tengan muchas veces padres malos, o porque la autoridad de sus padres es excesiva. Sencillamente el corazón de los niños es rebelde. Podrán ser los mejores padres del mundo, con la mejor autoridad del mundo, con las mejores reglas del mundo, pero el corazón del hijo es rebelde y su soberbia lo lleva a la perdición. En el trabajo lo mismo, dentro de la iglesia lo mismo, en la sociedad lo mismo. Todos esos chicas que están en las cárceles, hermanos, es por su soberbia, porque no quieren obedecer las reglas. Aquí es cuando vemos que cuando el rey tiene potestad, hermanos, él va a ejercer la ley. Y lo tiene que hacer. Porque Pedro lo dijo. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores. O sea que los magistrados que están en autoridad, hermanos, es para castigo de los malhechores. Así es que si tú y yo estamos haciendo el bien, no tenemos por qué tener temor a la autoridad. No hicimos nada, estamos bien. Dice la Biblia en Romanos que ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Imagínense si no tuviéramos policías. ¿Cómo sería nuestra sociedad, hermanos? O sea, sí, con policías, mira cómo anda la cosa. Imagínate los hijos sin padres. Inténtalo. No corrijas a tus hijos, no les hagas caso, déjalos que vivan su vida como ellos quieran. Y después vemos qué clase de ciudadanos son. ¿Por qué los hijos tienen padres? Porque necesitan autoridad para que cuando se salen del carril, entonces las reglas vienen sobre ellos. La ley se aplica, en el trabajo lo mismo, en la sociedad lo mismo. Por eso en el versículo 4 vemos también que la potestad implica autoridad incuestionable. No puedes cuestionar la ley. Dice el 4, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Alguien de nosotros puede decirle al rey qué haces? Señor policía, ¿por qué me está dando una infracción de tráfico? La primera vez que me paso la luz roja. ¿Verdad? ¿verdad? No tengo mucho dinero, no sea malo, por favor. ¿Por qué me está dando la infracción? Porque te la mereces. Pasaste la luz. ¿Tú quién eres para pedirle cuentas? Por eso nosotros como padres ejercemos la ley sobre nuestros hijos y no tenemos que darles cuentas. ¿Quiénes son ellos para preguntarnos, ¿por qué no haces? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me corriges? ¿Por qué no me dejas ser libre como todos los demás? ¿Por qué yo no hago lo que todos los demás hacen? ¿Por qué no quiero que crezcas como chiva loca o chivo loco? Tú eres hijo de Dios y tienes que crecer como un borrego. ¿Verdad? Porque es lo que somos, ¿no? Ovejas de su prado. Y aquí es cuando nosotros, hermanos, entendemos, dice, la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Versículo 4. No podemos nosotros preguntar. Ahora, ¿qué hay cuando la ley está fuera de control? Cuando nosotros se nos pide hacer algo que va contra de Dios. Bueno, por eso tenemos que tener discernimiento. En la segunda parte aquí, observa conmigo, versículo 5, el discernimiento es necesario. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Dice, el corazón sabio, ¿qué hace? Discierne. El discernimiento es necesario, hermanos. O sea,
Las leyes están puestas para que las obedezcamos y las vamos a obedecer, pero hay ciertas leyes que tienen que ser juzgadas. Solo porque es nuestra autoridad no quiere decir que ellos no tienen autoridad. ¿Quién es la autoridad de nuestra autoridad, hermanos? ¿Quién es la autoridad de nuestro presidente? Dios. En la casa, tu marido es la autoridad. Pero ¿quién es la autoridad de tu marido? Dios. Así es que no podemos ignorar esa realidad de que Dios es la autoridad máxima y la autoridad humana debe ejecutar el mandato divino. Por eso es que tú y yo tenemos que estar al tanto de las leyes. Si las leyes no contradicen la palabra de Dios, no tenemos nada que discernir, no tenemos nada que juzgar. El que te den una infracción por pasarte una luz roja, ¿eso va en contra de Dios? No, está a favor de las cosas de Dios, porque si te pasas una luz puedes matar a alguien. Andar manejando borracho, ¿es en contra de Dios, hermanos? No, está a favor de Dios. Por lo tanto, que les den infracción a todos los que andan manejando borrachos, que les quiten los carros. ¿Estamos juntos? Es la ley, hermanos. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios. Y nosotros por eso no tomamos, no manejamos tomados. No deberíamos manejar, ni siquiera tomar. Porque nosotros hacemos últimamente la ley de Dios. Pero aquí la Biblia dice, hermanos, que hay momentos en que la ley debe discernirse, porque sabemos que la ley es para protegernos del mal. ¿Verdad que sí, hermanos? Nota lo que dice el versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Notas? Todas las leyes que nosotros guardemos es para que no experimentemos mal. Y tenemos que verlo de esa manera, hermanos. La ley está para protegernos. Pero claro, el corazón del sabio siempre discierne. Así es que cada vez que ves una ley que se ha impuesto sobre nuestra nación, la pregunta es, ¿mi vida está segura? Si yo obedezco esa ley, ¿mi vida está segura? ¿El gobierno está preocupado por mi seguridad? Si es así, es una buena ley. Ahora, muchas personas, hermanos, están pasando tremendas dificultades en nuestros días. ¿Por qué? Porque no obedecen la ley. Y a causa de eso, no están a salvo, no están seguros. Nota lo que dice el versículo 6. Otra cosa que nos lleva a discernir. A veces la ley va a ir en contra de Dios, como la ley del aborto. Ustedes saben que en los Estados Unidos está permitido el aborto. ¿Es una ley a favor de Dios o en contra de Dios, hermanos? En contra. ¿Estamos a favor de esa ley? No, ni debemos estar. Porque es una ley que va en contra de Dios. Y dice en el versículo 6, porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio. ¿Nota ahí? Para todo lo que quisiereis. En este caso nosotros no queremos esa ley. La han puesto, bueno, eventualmente va a llegar el tiempo y el juicio para traer todo eso a cuentas. Busquemos ver cómo podemos derrocar esa ley, porque va en contra de Dios. Dios nos va a decir el tiempo y el juicio, o sea, la manera como lo vamos a hacer. Y hay muchas entidades cristianas que están luchando en contra de todo eso. ¿Se acuerdan cuando sacaron la oración de las escuelas? ¿Qué pasó cuando hicieron eso en los años 60? Ve a todos los chicos que anduvieron de locos durante esa época. Todo lo que hemos experimentado a causa de leyes que están en contra de Dios. Pero gracias le doy a Dios que hay gente cristiana que está luchando en contra de esas leyes. ¿Hemos visto esto en la Biblia, hermanos? Claro, ¿recuerdan los apóstoles? Pedro y Juan han levantado al cojo, hay una revolución, y llamándoles a ellos dos, les intimaron, los amenazaron, les dijeron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Está prohibido. Mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Dios nos dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Ustedes nos están diciendo que no lo hagamos? A volar. Nosotros vamos a seguir enseñando. ¿Saben lo que hicieron? Hicieron revolución. Mucha gente se estaba convirtiendo, mucha gente estaba conociendo de Dios y los volvieron a llamar. Y les dijeron, no les dijimos estrictamente que no enseñáis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén
de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Qué les pasa? Les dijimos que no. Pedro volvió a responder y les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, vamos a obedecer a nuestras autoridades, hermanos. Las debemos obedecer, pero también debe haber discernimiento. Hay cosas que necesitamos tener que cuidar, porque recuerden, la ley es para nuestra seguridad, no para que vivamos inseguramente, y por eso es que ellos desafiaron todo eso. Podríamos hablar de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Qué hay de los amigos de Daniel? Los amigos de Daniel decidieron desobedecer la ley de hincarse ante la imagen y los pusieron en el horno de ¿qué? De fuego. Pero ¿cómo salieron del horno de fuego, hermanos? ¿Como pollos rostizados? No, hermanos, ni siquiera salieron oliendo a humo, dice la Biblia. Los guardias se quemaron cuando los metieron ahí dentro. El Señor los protegió, hermanos. Y todas las leyes que puedan haber creado los seres humanos en contra de Dios, Dios nos va a proteger de esas cosas. Daniel decidió seguir orando a Dios. Dios lo protegió de la fosa de los leones, hermanos. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que nosotros necesitamos discernir. Vean conmigo en el versículo 6. La autoridad humana es falible por su humanidad. O sea, la autoridad humana puede fallar porque es una autoridad humana. Dice la Biblia que ellos no pueden predecir el futuro. Versículo 6, porque el mal, en la parte final del 6, el mal del hombre es grande sobre él. ¿Cómo es el mal del hombre, hermanos? Grande. Dice, pues no sabe lo que ha de ser y él cuándo haya de ser. No pueden adivinar el futuro. ¿Quién se lo enseñará? Por lo tanto, ninguna ley que ellos pueden establecer va a ser segura porque no pueden predecir el futuro. La autoridad humana tiene sus fallas, hermanos. Ahora, noten el versículo 8. La autoridad humana, hermanos, es falible porque no tienen absoluta autoridad. Su autoridad es limitada. Dice, no hay hombre que tenga potestad o autoridad sobre el espíritu para retener el espíritu. La Biblia de las Américas dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. La palabra espíritu ahí se puede traducir como viento. Y yo creo que es la mejor traducción. No hay hombre que tenga potestad sobre el viento. ¿Alguna vez han visto al presidente de los Estados Unidos parar un huracán? No va a poder, hermanos. Por mucha autoridad que tenga, podrá mandar toda la fuerza aérea y todos los aviones van a quedar volteados en medio del huracán, hermanos. Hay cosas que ellos no pueden parar, no tienen una completa autoridad. Por eso es que cuando hablamos del gobierno, de las leyes que ellos ponen, número uno dijimos, no pueden ver el futuro, no saben lo que va a pasar después de que implementen esa ley. Y ahí es cuando tú y yo tenemos que discernir. También otra cosa es que ellos no tienen absoluta autoridad. Y otro ejemplo que nos da aquí la Biblia en el versículo 8, dice, ni potestad sobre el día de la muerte. ¿Alguien con su autoridad puede parar la muerte, hermanos? Ojalá pudiéramos, ¿no? Entraríamos a todos los hospitales donde la gente se está muriendo y pararíamos. Si el presidente tuviera la capacidad de detener la muerte, lo traeríamos para que parase la muerte en todos los hospitales. Pero la muerte, hermanos, tiene más autoridad que cualquiera de nosotros aquí en la tierra. ¿Acaso no? Cuando la huesuda llega a la casa, hermanos, se acabó. ¿Alguien va a poder parar? ¿Alguien va a poder impedir que entre a la casa? No. La muerte tiene más autoridad. Ahora, nota en la parte final del versículo 8. Dice, ni la impiedad librará al que la posee. Y dice, no valen armas en tal guerra. Hay una guerra, hermanos, donde no hay armas. Es la guerra del mal. La impiedad, cuando toma control del alma de alguien. ¿El gobierno podrá lidiar con el pecado en el ser humano, hermanos? Toda la gente que hace crímenes, que mata gente, que roba, que rompe las leyes, están en las cárceles. ¿El gobierno con todos sus programas ha podido sacar el mal de ellos? No. Porque el único que tiene autoridad sobre la maldad es Jesús. ¿Quién quitó el pecado de nosotros, hermanos? El Señor Jesús. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice la Biblia, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, hermanos, es el único que tiene autoridad para quitar el pecado que hay en nosotros, el poder y la autoridad que el pecado tiene sobre nosotros. Solo Jesús, hermanos. Por eso es que la Biblia dice aquí, no importa qué clase de gobierno tengamos, será el gobierno más cristiano posible, pero no pueden hacer ciertas cosas. Y además, no están libres del pecado, hermanos. Dice el 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo, dicen, que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Hemos tenido gobiernos corruptos, cuyo único deseo, hermanos, es su bien personal. Hemos tenido buenos gobiernos en nuestros países latinos. La mayoría de las veces hemos tenido gobiernos corruptos, que se enseñorean de los demás, que roban y roban cantidades de dinero para sí mismos. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Porque hay pecado en ellos. Aún en nosotros como cristianos, si tú y yo un día tomáramos control de la Casa Blanca, ¿tú y yo crees que vamos a poder lidiar precisamente con todos los problemas? Hay pecado en nosotros también, hermanos. Y el poder corrompe. Una vez que te dan una autoridad más allá de lo que tú esperabas, más alta que sobre todos los demás, si no tienes cuidado, ese poder te corrompe. Y por eso es que hay pecado en el mundo, hermanos, en el gobierno, porque hay pecado en nosotros y tenemos que tener cuidado. Así es que, hermanos, la lección es: obedezcamos a nuestras autoridades. Piensa por un momento quiénes son tus autoridades, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, y obedece las de ellas. Que Dios nos ayude a obedecer las de ellas. No rompamos la ley, guardemos la ley, porque nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Amén. Y enseñémosle a nuestros hijos a guardar la ley, a cumplir la ley, hermanos, porque nuestros hijos están fuera de control, algunos de ellos, porque no hay autoridad sobre ellos. Los matrimonios también, porque el líder no toma control, no toma la autoridad que le corresponde. Pero recuerda que un día vamos a dar cuentas. Pero si existe esa autoridad, sometámonos unos a otros en el amor. Amén. Es el corazón.